la otra semana venir a tu casa y a generar el acceso. Oye, ¿alguien va a ir? A las 3 como algo. Sí, no, bueno. Puede pasar. No vaya a poner más. Ya no hay que cambiar, ¿no? No hay que cambiar. Claro. Ah, ya. Pensé que somos un equipo unido. No, nada. Yo creo que bajaré como a las 3:30, pero porque sí o sí este trabajo quedaría para mañana, ¿no? Y mañana quedaría empezar a las 6. Ya, vale, chao. Vale. Iba a comer con esta cuestión de que era el café. Como rara. ¿Sabes la cuestión? Que la cambié. Hola, muy buenos días a todos. Estamos dando nada más unos momentos más para que terminen de ingresar. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Voy a iniciar la grabación de la sesión para podérselas compartir más adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Para otros, buenas tardes. Bienvenidos al segundo día de capacitación. Hoy estaremos entrando a detalle justo en la parte de escenarios climáticos y algunos conceptos relacionados a las pólizas de seguros. No obstante, me gustaría empezar explicando una de las dudas que quedó pendiente el día de ayer, que justo la compartió Carlos Orellano de Perú. Era justo referente al apetito al riesgo y él se refirió justo a este concepto como riesgos jurídicamente permitidos. Esto quiere decir aquellos riesgos que nosotros aceptamos con el pleno conocimiento de las situaciones que derivan del mismo. Todas las implicaciones que están asociadas al riesgo, decidimos aceptarlas y actuamos conociendo el efecto que va a tener el mismo. Me imagino que en este caso la pregunta surgió cuando mencioné que dentro de América Móvil, a nivel grupo, no habíamos identificado riesgos físicos que se presentaran como un riesgo material para la operación. No obstante, como nos va a platicar Mario en algunos momentos del equipo de Puerto Rico, es importante gestionarlos de todas maneras a nivel local,
porque lo que a nivel grupo consolidado puede no ser material, puede serlo de manera local. De ahí la relevancia de que pues, justo estos temas se estén gestionando y asimismo sea a través de un grupo multidisciplinario que pueda presentar una visión integral al equipo directivo de las diferentes implicaciones y aristas que están asociadas a un riesgo. Esto con el fin de que el equipo pueda tomar decisiones informadas y calculadas. La agenda del día de hoy consta con la introducción del módulo, el caso de Puerto Rico, escenarios asociados al cambio climático, viendo la parte teórica y las implicaciones de cada uno de los escenarios. Y al mismo tiempo cerraremos con una parte global de los escenarios por país. Les pido de favor por silenciar su micrófono. También tendremos la visión de cómo ha evolucionado la gestión de los riesgos y los escenarios en América Móvil a través del tiempo. Como mencioné, la sesión de hoy tiene como objetivo fortalecer su conocimiento en materia de los escenarios climáticos con la intención que también facilite cuando estén trabajando con el llenado del formato y la recategorización del nivel de riesgo al que se presenta cada uno de sus activos materiales. Asimismo, pues, durante esta sesión vamos a dar un breve espacio por si alguien gusta presentar el caso que se quedó ayer de tarea. Después tendremos la presentación de Mario y a Bernardo, que nos dará de manera puntual todos los conceptos asociados a los escenarios climáticos, y estaremos cerrando con la evolución de la gestión de riesgos climáticos en América Móvil. Pues ahorita me gustaría abrir el espacio para ver si alguien tiene algún comentario respecto al caso de tarea, que era justo si un huracán de categoría 5 pegaba en su región y afectaba 40% de su operación, ¿cuál sería el riesgo sistémico que estarían presentando? No sé si alguien quiera abrir micrófono, levantar la mano o en el chat participar y dar un comentario al respecto. De no ser así, voy a darle la palabra a Mario. Justo él nos va a hablar muy puntualmente justo de lo que sucedió en la operación de Puerto Rico. Va muy de la mano con el caso de tarea que se había dejado. Mario, bienvenido. Es Mario Barrera, director técnico del equipo de Claro Puerto Rico. Si quieres presentar pantalla, entiendo que ya tienes el control, Mario, entonces adelante. Muchas gracias, Rocío. Buenos días a todos. Como dijo Rocío, mi nombre es Mario Barrera, soy el director técnico de Claro Puerto Rico, soy el responsable de toda la parte de diseño, implementación, operación y mantenimiento de las redes para brindar los servicios tanto fijos como móviles. Y gracias por la oportunidad de presentarles nuestro caso. Hemos aprendido muchísimo de todos estos temas de sustentabilidad y cómo poder implementarlos. La presentación es presentarles la experiencia que hemos tenido después del impacto de los huracanes del 2017, tanto cómo prepararnos, cómo reconstruirlo después del impacto, la evolución que hicimos y que fue un acelerador los huracanes, ¿verdad? Y de esa evolución de la red y de los procesos, pues todas las oportunidades que se nos han venido y, bueno, muchas cosas que tenemos por hacer. Gracias a todos. Pues primero, para ponernos en contexto, ¿verdad? En el 2017 fuimos impactados por 2 huracanes. Uno el 6 de septiembre, que pasó por la parte norte de la isla. No hizo tanto daño, aunque sí, y apenas estábamos saliendo de recuperarnos cuando nos impactó el huracán María el 20 de septiembre. Ese sí pasó por toda la isla y fue muy catastrófico. Así lo catalogaban como el peor evento atmosférico en un siglo. La isla entera estaba en estado de emergencia, una destrucción muy grande a nivel de toda la isla, 472,000 hogares, vientos sostenidos de 155 millas por hora.
El 93% de las torres de alguna manera fueron afectadas, tanto en la fibra óptica que iba hacia las torres o las antenas que fueron viradas, ¿verdad?, por los fuertes vientos. 5 antenas, torres se nos cayeron. Y yo creo que de las cosas más fuertes fue que estuvimos sin energía eléctrica por mucho tiempo. O sea, es catalogado como el apagón más prolongado en la historia de los Estados Unidos, que aún a los 3 meses había mucho impacto de no energía eléctrica en la isla. Bueno, a raíz de esto, además de que ya estaba la infraestructura de energía eléctrica deteriorada y en un proceso de modernización, o empezaba un proceso de privatización para la operación y todo esto, pues todavía seguimos con un sistema eléctrico inestable. Pero bueno, ¿cómo nos preparamos? O sea, yo creo que todos tenemos un plan de contingencia y no es el objetivo entrar a detalle de esto. Lo que sí es tener un plan de contingencia, es muy importante tenerlo documentado. En nuestro caso, por cuestiones regulatorias, pero lo tenemos que presentar a la FCC en inglés, en español. Pero de todo esto, lo más importante es tener capacitaciones constantes con los equipos y simulacros. O sea, hacer casos reales en donde decimos, ok, nos va a impactar un huracán, sabemos tomar medidas a las 72 horas, 48 horas, 24 horas, impacto, post-huracán, ¿qué hacemos? Daños, etcétera, etcétera. Y asumir el peor escenario. No va a haber energía eléctrica, no va a haber comunicación. La gente que tiene que hacer las tareas tienen que saber qué hacer sin recibir una instrucción. Yo creo que eso es de las cosas más básicas, porque no va a haber comunicación. O sea, el jefe no le va a poder decir qué hacer a la persona que tiene que hacerlo. Entonces, dentro de los simulacros eso es muy importante, porque a veces mucha gente se queda esperando, bueno, ¿y ahora qué hago? Mi supervisor me tiene que decir. Entonces, esos simulacros ayudan a afinar esas cosas. Y otro punto importante es la revisión y actualización del plan. Cada evento que haya, cada huracán, cada terremoto, cada apagón, en nuestro caso tenemos apagones constantes, algunos blackout total en toda la isla, pues es una oportunidad de revisión y de mejorar nuestros planes de contingencia y actualizarlo y volver a hacer todo ese ciclo, ¿verdad? Eso yo creo que es muy importante y nos ha ido ayudando a través de todos los eventos que hemos tenido, ¿verdad? Huracanes, tormentas, pandemia, etcétera. Entonces, después del impacto del huracán María, que fue catastrófico, como vimos, pues la primera, lo dividimos como en fases, aquí en esta línea verde. La primera fase fue la reconexión. ¿Cómo reparábamos la red? Como pudiéramos, lo más rápido posible, para restablecer los servicios. Una vez pasamos esa etapa, que ya llegamos a un punto donde decíamos, ya es más caro reparar lo existente que hacer una evolución de la red. Hicimos un detente y entramos a una etapa de evolución. Voy a entrar más a detalle en cada una de estas fases, pero entramos a una parte de evolución, cómo nos preparamos para el futuro. O sea, no vale la pena seguir con la reconstrucción de lo existente y mejor entramos a una parte de evolución para estar preparados para el futuro. Y de esa evolución, cómo salieron y siguen saliendo oportunidades que estamos ejecutando, tanto para ahorro, para tener más ingresos, ganar market share, reducción de la huella de carbono, que es muy importante. Y todas estas 3 fases, pues la dividimos en 3 frentes grandes. Uno es energía y clima, que cuando fue el impacto del huracán, fue vital, al ser un apagón prolongado por más de 3 meses en la mayor parte de la isla. Hubieron sitios que duraron 1 año. Entonces, el sistema de energía alterno es vital en nuestro caso para estar preparados. Ahora estamos en el freeway de los huracanes, todas las temporadas de huracanes, pues tenemos una alta probabilidad de que seamos impactados y tenemos que estar preparados. En adición a que el sistema eléctrico en la isla está todavía deficiente, muy frágil, y va a tomar al menos unos 10 años el poder reconstruirlo y fortalecerlo. Entonces tenemos que el sistema de energía es muy importante. Y el tema de reabastecimiento de diésel fue, yo creo que el mayor reto, o sea, cómo poder tener
esa maquinaria para hacer ese reabastecimiento del diésel a cada una de las oficinas centrales de donde salen todos los servicios hacia los clientes, unidades remotas que son oficinas centrales más pequeñas con menos densidad de clientes alrededor y radiobases. Entonces fue casi que una operación militar, les digo, y es de mucho aprendizaje. Entonces esto era como la base. Si no había energía eléctrica, pues aunque habían baterías, las baterías duraban 8 horas, 12 horas, pues teníamos que estar actuando muy rápido aquí en esta parte de energía eléctrica. Entonces en la reconexión, en la reconstrucción, la transmisión, pues es importante. Todos esos freeways que conectan todos los pueblos, todas las oficinas centrales para dar los servicios. Empezamos de adentro hacia afuera, del core, de las oficinas centrales que tienen más densidad de clientes conectados, hacia menos clientes conectados en esta prioridad para poder ir levantando los servicios, reparando fibras que se hubieran podido afectar, clientes corporativos. Aquí hubo una muy buena oportunidad con clientes corporativos que no estaban con nosotros, sino que estaban con la competencia y la competencia no les contestaba ni siquiera. Y cuando nos veían que estábamos ya nosotros en la reconstrucción, pues nos decían, mira, ¿me puedes conectar? Y conectamos muchos clientes importantes en este mismo proceso de reconexión. Entonces hay que estar muy atentos. La competencia tenía muchos de sus centros operativos fuera de la isla, o sea, operando desde Estados Unidos. Entonces, al tener gente local acá, eso nos dio una ventaja competitiva y que conociera las áreas. Y la red de acceso. Teníamos una red de cobre con ADSL o con VDSL, con fibra óptica hasta la banqueta. Y pues empezamos a recuperar toda la red. En paralelo, les dimos a los clientes Fixed Wireless Access para que pudieran tener servicios en lo que reconstruíamos la red de planta externa, que eso pues lleva más tiempo. Y bueno, la reparación de la red móvil para poder asegurar que todas las antenas estuvieran alineadas, ¿verdad? Que la reparación de la red móvil en un 100% lo teníamos ya en más o menos en 2 meses y medio, estaba ya totalmente levantada, pero fuimos paulatinamente priorizando donde había más tráfico o menos tráfico. Entonces, empezando por la red de acceso, ya llegó un momento donde decíamos, ya nos cuesta más reparar que evolucionar la red hacia nuevas tecnologías más resilientes, con mejores servicios. Hicimos un detente en conjunto con el equipo local y todo el apoyo del equipo de American Mobile. Hicimos todo el análisis de la competencia, costos por casa pasada, ARPUs, las oportunidades de upselling que teníamos, el retorno de la inversión, y tomamos la decisión y cómo priorizar la implementación de hacer Fiber to the Home, hacer todo el proyecto de GPON. En el 2018 empezamos ya todo el proyecto y eso nos ha ayudado a hacer muchas cosas, pero creo que fue un detente muy importante, incluso un detalle que la misma reconstrucción de la red estaba subiendo, porque al ser una isla no es tan fácil traer recursos de otra jurisdicción no impactada. O sea, y aquí además por el tema migratorio teníamos que traerlo de Estados Unidos y era carísimo por barco, entonces los recursos se vuelven limitados, muy limitados. Y eso hacía que los precios estuvieran muy altos, entonces tuvimos que detenernos para poder bajar demanda de forma de que bajara también los precios para poder construir la fibra óptica, porque si no la casa pasada nos salía carísimo. Fue un proceso interesante el poder lograr eso. Y bueno, yo creo que ahí vamos, ya el 73% de nuestros clientes de broadband están sobre fibra óptica. Y en la parte de transmisión, pues soterramos las partes más críticas, el core, el 90% de esas áreas están ya soterradas, que eso le da más resistencia, y también trabajamos en darle redundancia a las oficinas centrales, obviamente priorizándolo por donde hay más densidad de clientes. Y la red IP fotónica, que es la tecnología que estamos usando ahora para toda la parte de transmisión, pues nos ha ayudado muchísimo a darle capacidad y redundancia, ¿saben? Fue probado para cuando fue la pandemia, ¿verdad? Que en todos los países sabemos que creció el tráfico, en nuestro caso creció 40% de la noche a la mañana, y la red IP fotónica nos dio esa flexibilidad para poder soportar ese crecimiento que fue de un solo.
ahí sí que literal de la noche a la mañana. Y la evolución, o sea, sabemos que al tener ya un sistema eléctrico frágil, pues los sistemas de redundantes tenemos que fortalecerlo con más generadores, en oficinas centrales más importantes. Los aires acondicionados, por la misma evolución, pues ya necesitamos menos refrigeración. También las oficinas centrales donde tenemos el centro de cómputo de IT, uno de los core de la red, estamos con un proyecto de cogeneración que hablábamos ayer, escuchaba de que hay que estar atento a todas estas oportunidades. El Departamento de la Vivienda, por lo mismo de que hay mucha demanda eléctrica, está dando ayudas. En nuestro caso, presentamos un proyecto de cogeneración con gas natural y el Departamento de la Vivienda de Estados Unidos nos va a dar el 60% de la inversión. Entonces estamos ya en ese proceso ya de implementación, va a durar 2 años. Y eso, pues, toda esta evolución de la red nos trae oportunidades, ¿verdad? En ahorros energéticos, que la energía eléctrica es muy cara, apagando equipos. Como les comentaba, ya tenemos el 73% de nuestros clientes de broadband sobre fibra óptica, o sea, ya los migramos de cobre a fibra, lo cual nos da mejor servicio a los clientes, disminuye el ARPU, disminuye el churn, sube el ARPU y nos da oportunidades a vender mejores servicios. A desmontar también el cable de cobre, que es muy pesado, y eso le da al final mucho más resistencia a los postes, ¿verdad? La red aérea, porque un cablecito de fibra óptica pues no tiene resistencia, además de que le estamos poniendo un cable mensajero de acero para que tenga más resistencia por si cae un árbol o algo. Entonces, eso nos ha dado muchas oportunidades de ahorro, más ingreso, traer mayor market share y disminuir la huella de carbón. Somos más resilientes que el 2017, sí, tenemos más generadores fijos, o sea, un 35% más del 2017 a la fecha. Tenemos más radiobases, 35%. Esto no solo nos ayuda a tener más cobertura en la red, que de hecho por Ookla fuimos nombrados como la mejor cobertura de Puerto Rico, sino de que de salirse algunas radiobases, pues tenemos más opciones para poder dar conexiones en caso de emergencia. Optimizamos la red para mayor carga en caso de emergencia, así que esto nos da también resiliencia. Tenemos prácticamente 6 veces más oficinas centrales o remotos con redundancia en fibra óptica. Y como ven aquí, ya tenemos acuerdos probados con combustible, 90% de las fibras principales soterradas. Tenemos el 71% de nuestra red broadband ya está con fibra óptica y todo esto pues lo hemos explotado mucho con la competencia. O sea, sobre todo presentándole a los clientes, ¿verdad?, las ventajas, que garantizamos velocidad, es algo muy importante, que es por lo mismo que comentaba de que la energía eléctrica está débil en Puerto Rico, pues al tener nosotros generadores en todas nuestras oficinas centrales, si tú, cliente, tienes energía en tu casa, vas a tener internet. El cable TV, por su tecnología, depende de muchas fuentes de energía en la calle, depende mucho de la energía comercial. Se va la luz y se quedan sin internet, aunque tengas energía en tu casa. Entonces, esto nos ha ayudado acá, que al final este es, yo creo que el resultado, ¿verdad?, más importante. Aquí se ve, es el internet residencial, cómo ha venido la participación del mercado, cómo estábamos antes, nosotros con una red de cobre, con DSL, VDSL, velocidad de 100, Liberty con cable coaxial. Liberty, que era la competencia principal en Internet, tenía los premios de Ookla, los tenía. Vino el huracán María, nos impactó, perdimos mucha red, perdimos clientes. Hicimos un alto de la reconstrucción para evolucionar a mejores tecnologías, prepararnos para el futuro. Ahora es otro el panorama. Estamos empezando ya a ganar market share, ellos a perder. Estamos trabajando fuerte. El objetivo es volver a ser los número 1 en market share. Ya ganamos nuevamente los reconocimientos de mejor red, mejor velocidad y mejor para el gaming. Entonces, yo creo que todo esto ha servido muchísimo
esta ha sido nuestra experiencia, no acaba acá, tenemos mucho camino que seguir recorriendo y de cada evento pues siempre salen nuevas oportunidades y creo que no tenemos que esperar que nos impacte un huracán o algo para evolucionar nuestros procesos y nuestra red. Así que muchas gracias por el tiempo y estamos ahí a las órdenes. Rocío tiene mis datos, cualquier pregunta y hay mucha información, mucho detalle, estamos a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, Mario. Sin duda es muy importante esta parte que mencionas de los simulacros. Creo que es clave ante cualquier emergencia, porque evidentemente hay situaciones que no tienes control y que tienes que estar listo para atender estas situaciones, ¿no? Y qué mejor a través de un simulacro que el que sea en un evento real y no tengas las medidas para reaccionar. Al mismo tiempo, creo que es muy importante esta parte que mencionas de pensar hacia el futuro y en el momento que se presenta un alto, si es necesario, un evento, si es necesario poner un alto y tomar la decisión estratégica que convenga en inversión, no solo el levantar la red, sino el cómo levantarla, si hay alguna adaptación que se tiene que hacer. Vi por ahí que alguien levantó la mano de las operaciones, no sé si fue un error o si quieren hacer alguna pregunta, Mario. No, perdón, fue por error. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Entonces, con esto, pues muchas gracias nuevamente, Mario, y le cedo la palabra a Bernardo para que nos hable a más detalle de los escenarios. Muchas gracias, Chio. ¿Qué tal a todas, a todos? Muy buenos días. Nuevamente es todo un privilegio poder estar platicando con ustedes. Y de hecho, bueno, también recapitulando un poco lo que Mario nos platicó ahorita, recalca varios de los conceptos clave que estuvimos viendo ayer, que realmente toda esta gestión de riesgos va mucho más allá de un tema de reporteo para convertirlo realmente en una oportunidad de negocio, el cómo esta gestión nos puede llevar a tener una ventaja competitiva. Y es claramente la unión entre un análisis que estamos realizando nosotros y eso cómo llevarlo al negocio. Entonces, este es un gran ejemplo y de manera muy concreta, el día de ayer estuvimos platicando a ustedes que, bueno, el riesgo climático es distinto a los riesgos normales, que tienen unas características inherentes y diferentes, que tiene que ver con la no linealidad, que tiene que ver que son de largo plazo y que la manera de realmente poderlos evaluar y poder analizarlos es vía escenarios. Inclusive ahí estuvimos hablando sobre algunos numeritos clave que decía 2.6, 4.5, 6, 7 y 8.0, 8.5, y ahorita nosotros les vamos a explicar qué es eso. Particularmente hay dos grandes tipos de escenarios para la gestión de riesgos y para que ustedes los puedan modelar y puedan tener un panorama futuro específico, y son dos grupos específicos. El primero es lo que nosotros llamamos los RCP, que es Representative Concentration Pathways, que eso es lo que tiene que ver con sus siglas en inglés, pero estos son escenarios que están enfocados simplemente y focalizados de una manera muy concreta en eventos físicos y climáticos. O sea, ¿qué significa esto? Son las trayectorias físicas de concentración de gases de efecto invernadero, y esto tiene una medición que se llama forzamiento radiativo. No voy a entrar en términos técnicos ni ingenieriles, de hecho, el objetivo de lo que les voy a presentar ahorita es que todos estos escenarios que son hechos por la comunidad científica se los podamos explicar de una manera muy sencilla y en términos de negocio y particularmente para el sector de telecomunicaciones. Entonces, este concepto de forzamiento radiativo, que son watts por metro cuadrado, es lo que nosotros hemos estado hablando de 2.6, 4.5, 6, 7 y 8.5. Esos números no son grados centígrados, es el resultado de estos cálculos ingenieriles de watts por metros cuadrados,
y en particular se llevan hasta 2100. Pero ¿qué es este forzamiento radiactivo? De manera muy pragmática, es qué tan desequilibrada está nuestra atmósfera terrestre. Y esto tiene que ver con cuánto calor extra entra a nuestro sistema Tierra-atmósfera cuando es positivo y cuánto calor o frío es eliminado de nuestro sistema Tierra y atmósfera. Entonces, un número positivo significa que entra más calor y un número negativo es que se elimina calor de la atmósfera. Entonces, ese es el concepto. Particularmente el escenario RCP está basado en este forzamiento radiativo, es nuevamente muy ingenieril, muy técnico, pero lo que en términos prácticos nos dice es, oye, ¿cuánto se está calentando nuestro planeta? Está focalizado en el clima y está utilizado por todos los científicos para hacer modelaciones futuras de cómo se va a comportar. Entonces, de manera muy concreta, nos dice cuánto calentamiento físico va a haber. Eso es lo que nos dice el RCP. Y el SCP es, en contraste, tiene un tema socioeconómico. Como también vimos ayer el concepto de riesgo sistémico, vimos que era la unión de un tema climático más un tema de comportamiento socioeconómico. Entonces, este SCP significa, por sus siglas en inglés, son los Shared Socioeconomic Pathways, y esto toma las trayectorias de varias variables de nuestra demografía, qué tanto la gente se va a mover de un lado a otro, del comportamiento de la economía, del desarrollo tecnológico, el gobierno en sí, de manera particular de todos los elementos climáticos, como lo comentamos ayer, los accesos a la energía, los costos de energía y qué tanto la cooperación internacional se está dando. Entonces, un gran mensaje es que cada uno de estos SCPs que son socioeconómicos pueden tener el mismo tipo de niveles con el RCP. Es decir, los podemos llegar a juntar y eso se los vamos a comentar ahora. Entonces, el RCP tiene que ver con el clima, el SCP tiene que ver con el niveles socioeconómicos. Cuando los comparamos, unos tienen más ventajas que otros o miden de manera más profunda otras cosas. El RCP está enfocado en gases de efecto invernadero, el SCP es cómo se comporta el mundo, cómo nos organizamos como sociedad y nuestra economía. El RCP tiene horizontes de planeación hasta 2100 y el SCP también hacia 2100, pero inclusive pudiera ser hacia tiempos un poco más largos. El SCP tiene temas políticos y de sociedad, ambos tienen análisis físicos, para análisis económicos, el que es un poco más limitado es el RCP, porque por ejemplo puede haber un tema específico del daño a una torre, pero no considera vandalismo, por ejemplo. Y en el caso que nos presentaron ayer, que nos presentó Raquel, claramente había un tema técnico de aumento de temperatura y donde había fallas, pero también había temas de vandalismo. Entonces, si solo hubiéramos hecho el análisis con RCP, pues nos hubiéramos quedado específicamente con las fallas que hay cuando se llegó al umbral de temperatura de los equipos. En cuanto al reporteo y la gestión de temas de sostenibilidad, el SCP es más completo. En los riesgos de transición, que también los vimos el día de ayer, riesgos relacionados a temas regulatorios, temas a acceso a energía, sociopolíticos, etcétera. El SCP los cubre y el RCP no, porque son prácticamente enfocados a temas físicos. Y para los temas físicos, pues ambos lo pueden cubrir. Entonces, ¿cómo se lee más o menos? Si ustedes ven y que cae en sus manos un análisis RCP, lo que les va a decir el RCP es prácticamente el efecto climático. O sea, les va a decir, por ejemplo, si el planeta se calienta a más de 4 grados centígrados, pero no les va a decir de manera particular si en ese escenario cómo se va a comportar el mundo, si hay cooperación internacional, si hay desigualdad, si hay colapso internacional. Y los SCPs tienen lo anterior, lo climático, más todos los temas socioeconómicos. Entonces, de manera muy resumida, nuevamente, cuando ustedes vean RCP,
es qué tanto se nos calienta el mundo, SCP, qué tan viable va a ser que nosotros operemos en este mundo. Por lo tanto, un riesgo climático bien analizado y completo tiene tanto el RCP como el SCP. En concreto, lo que nosotros estamos viendo en la comunidad internacional, los inversionistas prefieren de manera concreta el SCP porque es más completo. El riesgo no es nada más temperatura, sino también tiene que ver con elementos socioeconómicos, regulatorios, etc. Entonces, para hacer esto algo práctico para ustedes, se pueden juntar y hay unas tablas de equivalencia. Entonces, del lado izquierdo, lo que ustedes están pudiendo ver en las filas son los distintos tipos de escenario cuya base son los incrementos en temperatura, que los hemos estado lo estamos platicando. Si nos ayudan, porfis, con cerrar los micrófonos. Muchas gracias. Entonces, tenemos prácticamente 5 escenarios que van desde el muy bajo, que este escenario particularmente, y también como lo vimos ayer, hoy ya tenemos un calentamiento entre 1.2, 1.3, es muy optimista. Y lo que se está viendo en las condiciones socioeconómicas y el comportamiento global, este escenario no se va a dar. Pues es demasiado optimista, y pensando en tendencias a 2050 y 2100, que son los horizontes en los que se planea el riesgo climático, no tiende a ser un escenario que efectivamente vaya a ser útil. Entonces tenemos por otro lado intermedios, altos y extremos. Y de manera concreta, y también para ustedes, América Móvil usa 3 para su planeación corporativa. El 4.5, que es un escenario corporativo realista como caso base. El número 6, el RCP6, que también es bastante realista, pero aquí ya empieza a haber un impacto intermedio y alto. Y por otro lado, América Móvil está usando el 8.5, que es el estrés financiero extremo. Entonces, de manera concreta, de aquí hacia adelante, y en el trabajo que tenemos que hacer, vamos a estar trabajando y focalizándonos en el 4.5, en el 6 y en el 8.5. Y nuevamente, como términos, para que ustedes lo identifiquen muy fácil, no lo piensen como temperatura, piénsenlo específicamente como esto 4.5, 6 y 8.5, que son los escenarios de referencia. Entonces, adelante, por favor. Entonces, vamos a entrar en detalle a los distintos escenarios. Como lo hemos visto y de manera integral, y este es un resumen sobre los temas estratégicos, desde el 2.6, desde el punto de vista de negocio, es un escenario muy favorable para crecer y optimizar. O sea, desde el punto de vista de negocio de telecomunicaciones, desde el punto de vista climático, tenemos una oportunidad de crecer y optimizar. Y en contraste, el 8.5 es un mundo de resistencia y de sobrevivencia. Entonces, cuando empezamos a ver las distintas variaciones, tanto de nuestros riesgos físicos, de los riesgos de transición, de nuestras oportunidades de crecimiento y de los perfiles financieros que tenemos, para hacer la planeación de América Móvil es focalizarnos en el 4.5, en el 6 y en el 8.5. Y aquí nos dan una serie de criterios de alto nivel para que sean guía para ustedes, para saber si estamos haciendo nuestra planeación de escenarios de una manera concreta cuando estemos pensando en escenarios medio altos y críticos. Adelante, por favor. Ya regresó aquí está. Ahora, para cada uno de los escenarios, incluyendo el 2.6, que es el más optimista, en los materiales que les vamos a entregar van a tener
cada uno de ellos. Van a tener el 2.6, van a tener el 4.5, van a tener el 6, van a tener el 7 y van a tener el 8.5. Pero ahorita, solo para términos de explicación y por cuestiones de tiempo, nos vamos a focalizar en los que son importantes para ustedes en su planeación y ver las diferencias. Entonces, gracias, Rocío. Entramos al 4.5. En este escenario, viendo las variables, como lo hemos platicado, y de manera integral entre el SCP y el RCP, que son los temas físicos y socioeconómicos, las características que más o menos se ven o se tienen pensados en este escenario es lo que nosotros llamamos un mundo tensionado. Lo vemos que este es un escenario que es bastante realista, pero en el largo plazo tiene varias inestabilidades. Desde el punto de vista socioeconómico, el mundo sigue las trayectorias actuales que estamos observando, teniendo ciertas diferencias de grupos y de inclusive hasta ahora nos estamos regionalizando. La palabra globalización tiende a ya no estar aplicando, sino más bien a un tema regional, donde sí hay cierta cooperación, pero es limitada y es funcional dependiendo, inclusive como lo estamos viendo en los distintos continentes. Europa está muy clara en términos de sostenibilidad y están trabajando de una manera muy consistente. En América está siendo dispar, por ejemplo. Estados Unidos está tomando una postura muy diferente. El tipo de reformas que estamos viendo en cuanto a temas de cuidado del medio ambiente y de sostenibilidad, particularmente han sido incrementales, todavía no transformacionales y están muy enfocadas particularmente a cumplimiento. En aspectos de nuestra sociedad a nivel global, todavía tenemos una desigualdad que es muy persistente. Hay países ricos y hay países emergentes donde todavía hay posibilidades de desarrollo e inclusive hay países pobres. Existe una adaptación reactiva y sobre todo de nuestra población cuando hay eventos climáticos. Hay ciertas zonas que empiezan a tener inundaciones y entonces nuestra población empieza a migrar de esas zonas, pero no es un elemento todavía crítico, pero empieza a suceder. Y las tensiones regionales que hemos estado viendo, que a pesar que hay algún tipo de guerras, pues todavía son manejables. En cuanto a la energía y las emisiones, estamos viendo un periodo de transición importante hacia la descarbonización. De hecho, en algunos países y en otras regiones es más o menos, pero está habiendo una descarbonización en general. Pero en este escenario se ve que todavía hay una convivencia muy importante entre los combustibles fósiles y la energía renovable. Las emisiones pico se están viendo más o menos hacia 2040. En temas de economía hay costos crecientes por adaptación. Esto quiere decir que las compañías en general empiezan por hacer su descarbonización con aquellos donde el costo marginal es inclusive negativo, donde inclusive se puede ahorrar dinero. Esto se puede ver con proyectos de energía solar, energía eólica, que inclusive generan ahorros, pero conforme se van acabando este tipo de opciones, estamos entrando en opciones donde el costo marginal es mucho más alto. Empieza a haber mucha presión sobre productividad, empieza a haber presiones sobre márgenes, y algunos sectores que son intensivos en energía están haciendo esfuerzos importantes. Aquí un gran ejemplo es, por ejemplo, la industria cementera. La industria cementera tiene gran parte como industria propia de la gran cantidad de emisiones y están haciendo trabajos importantes para descarbonizar. Entonces, se ven este tipo de tendencias de manera concreta. En el clima, estamos viendo que un escenario muy probable es que se llegue entre un calentamiento global entre 2.5 a 3 por encima del calentamiento que es preindustrial, como lo vimos ayer
Hoy ya de esos 2.5 a 3, ya nos comimos entre 1.2 y 1.3. Entonces vamos hacia ese camino y por eso se cree que es un escenario bastante realista. Lo hemos estado viendo en el mundo. Hay eventos extremos frecuentes, huracanes, estamos viendo inundaciones, estamos viendo incendios, entre muchas otras cosas, y lo estamos viendo cada vez de manera más continua. Hace 10 años en las noticias se escuchaba por ahí uno que otro, el día de hoy ya es bastante más común. Y los riesgos físicos tienden a ser crecientes, pero todavía no catastróficos. Adelante, Chico, por favor. Ahora, para telecomunicaciones, ¿esto qué significa? En este escenario, que esto se lo estamos poniendo de referencia, no es absolutamente preciso, ni tiene que ser ni para cada país, ni para cada negocio, pero sí es una base de referencia para que ustedes puedan analizar la diferencia y puedan hacer un análisis muy claro de este escenario en sus condiciones. El rol estratégico de Telecom aquí es, sobre todo, ser un operador eficiente y resiliente en temas de red. Hay aumentos extremos manejables, pero con mayor necesidad de redundancia. De hecho, Mario nos acaba de dar un muy buen ejemplo de esto. Hay más necesidad de redundancia y han estado trabajando en ello. Marca claramente este tipo de tendencia de impactos. En cuanto a energía, hay acceso mixto a renovables y a también energía fósil, y el costo de energía es volátil, pero todavía lo podemos controlar. También ayer estábamos platicando sobre los niveles aceptables del porcentaje del OPEX en cuanto a la energía eléctrica. Todavía no tenemos disparos arriba del 20 y 30%, o inclusive que pasen un umbral donde ya podamos tener una parte dispar en cuanto al control de nuestro OPEX. La regulación generalmente es heterogénea por país y lo estamos viendo en cada uno de nuestras operaciones. Es muy distinto Costa Rica, México, Brasil en términos particulares de regulación, en cuanto a nuestra carga de cumplimiento. En el mercado, y de igual forma, también ahorita Mario nos dio varios ejemplos de cómo nos están prefiriendo los clientes corporativos, ya sea por continuidad de negocio, por capacidad de reconexión, y viene una tendencia importante, como lo vimos también en el ejemplo de mejores prácticas de ayer, de poder desarrollar productos y servicios específicos que apoyen a la descarbonización. Y en cuanto a las finanzas, todavía el costo de capital es moderado. El financiamiento puede ser condicionado a KPIs relacionados a la sostenibilidad. Ya hay créditos indicados donde hay indicadores específicos a metas de descarbonización, por ejemplo, y si los cumplimos, tenemos un cierto acceso a costos y tasas. Si nosotros no los cumplimos, nos aumenta el costo directo de la deuda. Ahora, ¿qué hacer en temas de red? Priorizar la resiliencia climática, que exista redundancia selectiva, pero sobre todo proteger nodos críticos. Aquí es un primer paso de fijarnos de dónde están todos los puntos, absolutamente los activos que son realmente fundamentales, y trabajar sobre ellos. En cuanto a energía, tratar de buscar hacer contratos. PPA son Power Purchase Agreements, son contratos de energía renovable, y sobre todo buscando también, ayer también hubo una pregunta, oye, proyectos de eficiencia energética, ¿qué tan importantes son? Pues sí lo son. En este escenario base, la reducción del consumo energético es fundamental, y en algunos casos inclusive hasta buscar autogeneración. Hay algunas industrias que lo han hecho. Para darles un ejemplo, Walmart tiene aerogeneradores en Oaxaca, tiene generación eólica, y están creando inclusive energía de autoconsumo, nada más para dar un tema de cómo algunas de las compañías lo están haciendo. En cuanto a la regulación, se busca tener ahorita un cumplimiento muy sólido, evitar el greenwashing como pasó en Australia, que también les platicamos el día de ayer.
y buscar que estemos sobre todo focalizando y cumpliendo en los indicadores que son fundamentales para el impacto de la reputación de nuestro negocio. En el mercado, diferenciación por confiabilidad. La confiabilidad es rey, la eficiencia es rey, el valor que le podemos dar a nuestros clientes es importantísima, y la sostenibilidad ya empieza a ser un diferenciador es muy importante en este escenario. Y en cuanto a temas de finanzas, como lo estamos viendo, ya hay ciertas posibilidades de acceder a créditos y a financiamiento con tasas preferenciales, considerando temas e indicadores de sostenibilidad. Entonces, por lo tanto, en este escenario en general como negocio se ve que es un punto de invertir para proteger los márgenes y la competitividad, y como lo mencionamos en el caso, y lo me platicó Mario, pues inclusive de generación de una ventaja competitiva. Adelante. Entrando al escenario 6, aquí ya se nos pone la cosa un poco más complicada. Aquí entramos a un escenario donde ya hay inestabilidad estructural y hay mucha inequidad. El mundo, desde el punto de vista socioeconómico, el mundo es mucho más desigual. Los ricos son más ricos, los países pobres se quedan muy rezagados. La gobernanza de los temas climáticos está muy fragmentado, unos lo hacen y otros lo olvidan. Entonces, esto empieza a generar diferencias y tensiones estructurales en nuestra sociedad. En algunos lugares, y particularmente en regiones pobres, donde ya empieza a haber sequías, empieza a haber inundaciones fuertes, empieza a haber migración de personas, y ya de manera más masiva. Empieza a haber tensiones sociales, al haber una sequía, por ejemplo, los campesinos ya no tienen trabajo y entonces empiezan a haber tensiones sociales, empiezan a haber más saqueos, robos e inclusive migraciones a otros países. En cuanto a temas de energía y emisiones, la transición sí está muy concentrada en economías muy desarrolladas que conocen claramente dónde están los impactos. Este tipo de tendencia lo estamos viendo en Europa, que son los más avanzados. Los fósiles siguen desarrollándose, sobre todo en países en desarrollo. Para dar otro ejemplo, la India, que hay un tema también de mucha desigualdad, están utilizando muchísimo el carbón. Todavía hay una población enorme que no está electrificada, y pues no todo se puede hacer con energía renovable. Entonces inclusive se están entrando a los combustibles fósiles, que esto lo que hace es retrasar esa transición energética, sobre todo en estos países que tienen necesidad de energía y son pobres. En cuanto a economía, hay crecimiento desigual, como lo hemos visto. Los países ricos se convierten en más ricos, otros se quedan rezagados. El riesgo país en algunos países se vuelve muy alto, y hay presión fiscal. Al haber deterioro en la economía, pues también hay caída en los ingresos fiscales, entonces empiezan elementos de deuda, inflación, etcétera, y hay ciertas economías que se empiezan a desequilibrar. En cuanto a temas de clima, el calentamiento es mucho más amplio, ya pasamos un umbral a los 3.5 grados. Aquí sí los eventos climáticos son, por un lado, severos y frecuentes. Entonces, esto ya también puede implicar, como ayer también lo comentamos, que hay en algunos lugares ya cambios del umbral, que ese punto crítico, ese punto de no retorno, ya se empiece a dar en algunas regiones. Entonces, este escenario ya es naranjita, este escenario ya es medio alto, ya empieza a haber implicaciones importantes. Y adelante, Chío, por favor. En cuanto al telecom, pues la gestión de negocio tiende a ser un poco distinta. Aquí ya es un tema de gestión de portafolios regionales y que sean desiguales. Va a haber zonas, por ejemplo, en las zonas urbanas, donde hay que focalizarse y dejar las zonas rurales. Este es un tema de esta gestión de portafolios desiguales, como vamos a focalizarnos donde está la mayoría de nuestro mercado y dejar, sin abandonar, pero con una menor prioridad, otras áreas donde tienen mayor riesgo climático.
Entonces empieza a haber esta gestión y el mundo en general se convierte en inestable. Entrando nuevamente en temas de red, la calidad es dispar, las infraestructuras están concentradas sobre todo en zonas urbanas. En muchos casos empezamos a perder mercados premium y servicios premium. Platicábamos sobre el diésel y de hecho también nos lo estábamos comentando Mario. El diésel se sigue utilizando de manera importante en nuestras operaciones. En las regulaciones para algunos países es muy fuerte y altos cumplimientos y pudiera haber inclusive tendencias de cumples y no cumples y una complejidad operativa pues subsecuente porque hay que asegurar ese cumplimiento para poder tener una continuidad operativa del negocio. En algunos casos el ARPU y en algunas regiones, sobre todo las más vulnerables, baja y existe un crecimiento muy selectivo en el desarrollo. Se empiezan a generar nichos de mercado de manera muy concreta, sobre todo para poder mantener el ARPU y evitar el churn de las zonas específicas. En cuanto a finanzas, el riesgo país en general empieza a aumentar, empieza a ser relevante y el mercado de capital empieza a ser más caro, sobre todo para los países rezagados. ¿Qué estar haciendo en temas de red? Foco en zonas urbanas y mercados rentables. Entonces, por eso es selectivo, porque solo se seleccionan las expansiones y los servicios en ciertas áreas. En cuanto a la energía, es solo donde haya un caso de negocio específico, ya no una necesidad concreta. Empieza a haber una presión muy importante sobre el OPEX, sobre el costo de la energía. En cuanto a temas de regulación, hacer un compliance diferenciado, sobre todo en cada uno de acuerdo de las consideraciones que hay regulatorias en cada país. El mercado se nos convierte en igual selectivos en cuanto al B2B y buscamos tratar de contener el ARPU, sobre todo en las zonas que son más vulnerables, pero en general se empieza a perder ese ARPU, sobre todo en zonas donde ya tenemos ciertas deficiencias en la entrega y continuidad de nuestros productos y servicios. El costo de capital tiende a subir y el CAPEX se empieza a hacer de manera muy selectiva, sobre todo en áreas rentables. Entonces, generalmente en este tipo de escenarios se invierte de manera selectiva y hay muchos temas de inversión defensiva. Ya no es tanto crecimiento. Adelante, Chío, por favor. Y entrando al mundo catastrófico, donde ya tenemos prácticamente un fallo sistémico, aquí es donde ya pasamos de los 4.5 grados, aquí ya hay un tema, hay escenarios de fallos sistémicos y falta de continuidad económica. Este es el tipo de escenario extremo, tanto a nivel operativo como a nivel regulatorio y a nivel financiero. En este caso, increíblemente, este escenario se da con un gran crecimiento económico acelerado en el mundo. Esto significa gran cantidad de energía. Entonces, se tiene que generar muchísima energía para poder desarrollar los negocios. Inclusive, va a ser interesante lo que van a empezar a ver en las noticias, que va a haber ciertos rechazos para el desarrollo de data centers, porque esto consume mucha energía, aunque se va necesitando, pero mientras increíblemente a este escenario se llega con un gran desarrollo económico a nivel global. Entonces hay muchos temas de consumo, hay muchos temas de alta necesidad de expansión energética. En este caso voy a hablar primero de energía y emisiones. Como hay una economía tan boyante en todo el mundo, pues se requiere un uso intensivo de carbón y obviamente pues el petróleo y el gas continúan siendo dominantes y por lo tanto las emisiones que se generan, la eficiencia no es un tanto importante, entonces las emisiones crecen durante todo el ciclo. Pero entonces, ¿qué sucede? Desde el punto de vista de la sociedad, aquí sí ya empieza a haber migraciones masivas porque empiezan a haber grandes áreas, ya sean inundadas o con crecimientos del mar o con sequías importantes, empieza a haber crisis sanitarias,
y empieza a haber sobre todo ese tipo de colapsos en zonas costeras que empiezan a inundarse. Ya hay temas climáticos que pegan de manera muy importante en el mundo. En la economía, esto existe ya elementos de destrucción, aunque hay un crecimiento importante, pero como lo platicamos también el día de ayer, empieza la espiral negativa. Empezamos a perder negocio, empezamos a perder clientes y empezamos a tener de manera sistémica impactos entre múltiples industrias. Llegan a haber sectores que ya no son asegurables y hay un riesgo financiero sistémico general. Aquí ya cruzamos el umbral de los 4 grados, que lo platicábamos que era el extremo. Hay ya una altísima probabilidad de tener múltiples puntos de no retorno y además eventos climáticos frecuentes y con un impacto y fuerza brutal. Entonces, aquí ya se ven ya los famosos cambios de umbral, donde ya hay cambios irreversibles en sistemas naturales y esos puntos de no retorno que destruyen. En la comunidad científica, en este escenario de 8.5, como lo pueden ver, hay múltiples ciudades de 10 millones, de 5 a 10, de 1 a 5, etcétera, que quedarían prácticamente bajo el agua. Entonces, aquí hay ya toda una serie de cambio de dinámica. Toda esta gente tiene que emigrar. El desarrollo económico que existe en estos países se puede ver limitado. Entonces, este sí ya es un escenario catastrófico. Entonces, entrando a temas de telecom, aquí entramos sobre todo a una estrategia de ser operadores de una continuidad mínima. Es un mundo de fallo sistémico, es un escenario de supervivencia y ya no tanto de desarrollo de negocio. En nuestras operaciones, en nuestra red, tenemos ya daños físicos crónicos, apagones, caídas de nuestras operaciones e inclusive ya activos que ya no funcionan porque ya se inundaron, nuestra cobertura se degrada, se limita, el costo de energía es incontrolable porque de igual forma esto impacta por ejemplo, a las centrales eléctricas que están cerca del mar, pues ya no operan, entonces hay una escasez de energía, se disparan los costos de energía. Nuevamente, ese efecto sistémico se da en todos los sectores. En este caso, ya la regulación se vuelve tan dura que prácticamente ya se mitigan con temas económicos fortísimos y cierres de operaciones. En cuanto a los mercados, muchos se priorizan solo los servicios básicos, nuestros servicios premium prácticamente desaparecen, hay poco capital, como hay mucho riesgo en cuanto al dinero, pues los bancos y el sector financiero duda ya inclusive prestar, o de manera muy selectiva, porque solo existe un altísimo riesgo de impago. Entonces, nuevamente, este es un escenario donde de manera sistémica tenemos problemas en todos lados. Nuestra red, ¿qué hacer? Nuestra red es concentrarnos en nuestros nodos esenciales, abandonar nodos no críticos, buscar soluciones off-grid robustas, nuevas, es decir, salirnos de los sistemas interconectados de generación de energía eléctrica, hacer sobre todo el cumplimiento para que además de todo no tengamos sanciones y no tengamos riesgos legales o imputaciones específicas. Y en cuanto a los temas de mercado, pues es sobre todo focalizarnos en servicios básicos para mantener operaciones. Aquí entran aspectos críticos de gestión de crisis, refinanciaciones de manera creativa, proteger la caja. Es decir, aquí hay que lo poco que generamos, preservarlo y asegurar una continuidad operativa. Entonces, con estos son los escenarios que les hemos presentado de manera gráfica, también para que en su manera de analizarlo lo puedan ver desde el tipo de estrategias que hay de una manera muy sencilla. El 1 es supervivencia, lo negro, y el 5 es crecimiento. En los términos del medio, para que ustedes puedan tener en cada uno de los escenarios un poco de la severidad
estos mapas que les puedan también ayudar para que hagan sus análisis. Les hemos platicado la diferencia de estos escenarios, sobre todo para que ustedes puedan sentarse y pensar cuáles son las implicaciones para los activos de su región, para sus operaciones en cada uno de los escenarios y se los imaginen y puedan tener una base de análisis específica como lo platicó nuestro caso de Puerto Rico. Esto viene pensando en los grados de severidad. Entonces, en complemento del entendimiento de los tipos de escenarios, el siguiente mensaje crítico para ustedes es los escenarios se aplican de manera distinta para cada país. Y eso va a ser importante también para ustedes que puedan tener un entendimiento crítico porque las condiciones de cada uno de los países en todos los temas, tanto de ubicación, de exposición a los distintos tipos de riesgo, las regulaciones, los precios de la energía, los temas de financiamiento son distintos. Sin embargo, también le estamos dando ahorita a ustedes, para que tengan una referencia sencilla, la diferencia que hay entre los distintos tipos de países, de cuál puede ser el escenario que va a ser un poco más probable. No los voy a ver en detalle todos, pero hacer, por ejemplo, el contraste entre el 1, lo que tenemos a un grupo que es Chile, Uruguay y Costa Rica, donde se tiene, digamos, una serie de escenarios más probables un poco más amigables, el 2.6 y el 4.5. Hay una transición energética que es políticamente y relativamente estable, se están dando las condiciones y aquí hay ciertas oportunidades importantes para crecer. Y en contraste, y que coincide exactamente con lo que nos platicó también Mario hace unos minutos, en el Caribe, pues aquí tenemos más bien como escenarios más probables el 6 y el 7. Hay crecimiento turístico, hay estrés hídrico. Mario nos platicó de cómo la red eléctrica es frágil y que inclusive hasta dentro de los próximos 10 años va a seguirlo siendo. Y la probabilidad de tener eventos extremos es muy alta. Entonces es muy distinto las condiciones de cada país y la sugerencia para todos ustedes, nuevamente que estén ahora sentándose a hacer la planeación de escenarios de manera concreta para sus países y sus operaciones y de manera concreta para sus regiones, consideren los tipos de escenarios y por otro lado consideren cuáles son las características inherentes para cada uno de esos países. Con esto termino de hacer la explicación de escenarios, nada más dando un contraste con Europa. Europa en general, los escenarios que son más plausibles son mucho más agresivos, están entre en el 6 y en el 7 de manera particular y por eso también vemos que Europa es en cuanto a temas climáticos los más avanzados. Entonces, hay diferencias y que de todos estos países, como mensaje final, podemos aprender tanto de lo que ya se está haciendo en América Móvil en cada uno de los países para nuestra gestión específica de nuestros escenarios y de nuestras acciones concretas, como también de los aprendizajes que podemos tener de países más avanzados y hacer una tropicalización de algunas prácticas importantes que estén haciendo en países que van a tener mayor impacto. Con esto, Chio, te paso la palabra para platicar cómo están gestionando estos escenarios en América Móvil. Muchísimas gracias, Bernardo. Pues sí, como bien mencionó, pues el tema de escenarios ha sido un tema que ha evolucionado con el tiempo. Hoy en día hay científicos dedicados a proporcionar información de cuáles son los diferentes escenarios posibles, las características de cada una, como las mencionó Bernie. Y nosotros hemos estado como grupo buscando estar a la par de toda esta tendencia que está saliendo y alinearnos a los marcos de referencia de reporte internacionales. De ahí que desde 2016 llevamos el primer ejercicio de identificación de riesgos y oportunidades de cambio climático. Se hizo con el grupo, un grupo transversal del equipo directivo en corporativo.
Y de ahí en 2018 se integraron los riesgos al proceso de cumplimiento en el cual se veían ya temas de vulnerabilidad, amenaza, efecto, probabilidad, impacto, tratamiento, entre otros conceptos asociados a la gestión de riesgos. En 2023 fue el primer año que hicimos el ejercicio de escenarios con 5 de las operaciones, considerando los escenarios 1 histórico, el 6 y el 8.5, y ahora en 2026 será el primer ejercicio con todas las operaciones para el ejercicio de escenarios, considerando adicionalmente el escenario 4.5 para darnos una vista un poco más realista de lo que está sucediendo. Al final nosotros consideramos los escenarios moderados y extremos para transmitir a nuestros inversionistas que si estamos preparados para atender estos eventos extremos, también lo estamos para una realidad acercada más a la realidad, que es el RCP 4.5. De ahí, pues, justo es transparentar que estamos anticipándonos y estamos preparados para responder al cambio climático, y justo toda la información que gestionamos, que consolidamos, que nos proporcionas, es información que se lleva a alta dirección, inclusive con miembros del consejo, para que puedan tomar decisiones informadas al respecto de cómo invertir a futuro en la red. A la fecha, como mencioné, pues sí no tenemos un riesgo significativo a nivel grupo. No obstante, como se vio en el caso de Puerto Rico y en el caso de México, es muy importante estar de manera local gestionando estos riesgos para poder identificar áreas de oportunidad y podernos anteponer ante las eventualidades y ganar ventaja competitiva. De aquí me gustaría pasar a una sesión de preguntas y respuestas respecto a todo lo que hemos estado viendo durante este primer módulo. No sé si quieran levantar la mano, quitar el micrófono, o ponerlo en el chat. ¿Alguien alguna pregunta? Ok, de no ser así, creo que podemos continuar con el módulo 4. En este módulo vamos